Muy buenas noches para todos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Esperando se encuentren bien y sobre todo dispuestos para estudiar, continuar con esta serie de lecciones acerca del ángel de Jehová. Hoy, en esta lección ya, la número 11, vamos a abordar la teofanía con los padres de Sansón, un tema muy llamativo también por la manifestación de Dios en estas líneas del libro de los jueces. El relato de este libro está en el capítulo 13, que es el que vamos a abordar en este lapso de tiempo. Nos ubica en un tiempo de opresión bajo los filisteos, bajo los filisteos. Ellos estaban oprimiendo la nación de Israel. Bueno, Israel había vuelto a apartarse de Dios, estaba cayendo en apostasía. Y en medio de su crisis de pecado, pues Dios interviene y entonces castiga a la nación con la opresión de los filisteos. Pero en medio de esa opresión también el Señor les anuncia el nacimiento de un libertador desde una familia sencilla de la tribu de Dan, donde el rasgo más notable de esta familia era que la esposa, la madre de este varón que iban a ser Sansón, por supuesto, era estéril, era estéril. Entonces la aparición de el ángel de Jehová, ahí viene la cuestión de la teofanía, marca, mis hermanos y oyentes, el inicio de una historia cargada de misterio. Hay revelación de Dios en estas líneas, donde también los seres humanos interactuaron con Dios manifestado en forma de ángel y donde la bondad de Dios se manifiesta al elegir un nombre que iban a ser Sansón para ayudar a Israel en medio de la dificultad con los filisteos, y Dios así mostraría entonces su bondad y amor en medio de la crisis que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Vamos directo al grano, a hablar de la manifestación o la teofanía con los padres de Sansón, y comencemos en esa interacción que tiene el ángel de Jehová con la madre de Sansón. ¿Eso en dónde está? En Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 6. Observen el texto lo que dice. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. O sea, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, no nazareno, nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó todo esto a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Ahí tenemos esa interacción entre el ángel de Jehová con la esposa de Manoa, ambos padres de Sansón. No se nos dice el nombre de ella en estas líneas, pero lo importante es esta interacción que nos va a ayudar a entender la naturaleza, a confirmar más la naturaleza de este ser angelical, o entre comillas ángel, porque ya hemos visto que es Dios tomando esa forma de ángel, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar de estas líneas. Ahí está el texto en pantalla para que lo vayan siguiendo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por una generación completa, 40 años oprimidos, afligidos por causa de los filisteos. Bueno, en los días de Sansón estamos acá. Israel estaba viviendo bajo la opresión.
de los filisteos, pero por su propia culpa. El texto dice que Dios los entregó en manos de los filisteos por 40 años, ahí dice el verso 1, era porque el pueblo había vuelto a practicar lo malo, lo más posible, idolatrías y paganismo. Se había apartado de la obediencia a Dios y los filisteos eran un pueblo fuerte, con armas de hierro, dominio militar, y se convirtieron en un castigo para la nación de Israel. Ese periodo de 40 años, ¿no? Marcando toda una generación completa bajo la opresión de los filisteos y mostrando también que la desobediencia, mis hermanos, trae unas consecuencias a veces largas, dolorosas, ¿no? Esto para instarnos a nosotros a ser obedientes. En medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, aparece la familia de Manoah, la esposa y el anunciamiento del hijo que iba a tener, Sansón. Manoah era un hombre de la tribu de Dan que vivía en una ciudad llamada Sora, como dice ahí el texto, versículo 2, cerca de Judá. Esa tribu es cerca de Judá. La esposa de Manoah era estéril, según el relato. Nunca había tenido hijos, versículo 2, ¿no? Nunca había tenido hijos, dice. Ahora, en la cultura y costumbres hebreas, la esterilidad era vista como una gran desgracia para las mujeres. ¿Saben por qué razón? Por la profecía de Génesis capítulo 3 de que una mujer de su simiente nacería el Salvador que pisaría la cabeza de la serpiente. Todas las mujeres de Medio Oriente en aquella época y mayormente las que conocían las escrituras, las judías, las israelitas, querían ser esa mujer, querían ser ese instrumento de Dios que trajera al mundo el Salvador. Por eso una mujer ser estéril era una desgracia inmensa, porque de una vez sabía que iba a perderse la oportunidad de traer al mundo el Salvador. Ellas querían ser partícipes entonces de la salvación de los hombres. Ese era el entendimiento dentro del marco cultural hebreo sobre las tragedias, ese sentimiento de tragedia que sentía una mujer al ser estéril. Entonces la esposa de Manoah era estéril y pues al igual que Sara, ¿no? Al igual que Rebeca, Ana, también todas estériles, y ahora Dios iba a intervenir nuevamente de manera milagrosa y iba a levantar en este caso un libertador desde una mujer que no podía tener hijos por medios naturales. Tocaba entonces a través de un milagro. El ángel de Jehová aparece, se le manifiesta a esta mujer, verso 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Entonces, es interesante ver cómo Dios ha tenido interacción también con mujeres, descartando esa idea de algunos que es algo machista, de que Dios siempre interactuó con hombres, no, interactuó también con muchas mujeres. Se le aparece y le anuncia que va a tener un hijo. Versículos del 3 al 5. Leamos, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí tenemos entonces hasta el versículo 6 la promesa, el anunciamiento del nacimiento de Sansón. El niño debía ser nazareo desde su nacimiento. No nos vamos a meter en la temática profunda sobre el voto de nazareato, pero este tema es interesante. Significaba, como para ser breves en esta lección, que estaría dedicado a Dios por siempre y por eso tenía ciertas restricciones, ciertas leyes. No beber vino, no comer cosa inmunda y no cortarse el cabello. Restricciones únicas y exclusivas para los que estaban bajo el voto de nazareato. Entonces, eso significa que el resto del pueblo podía
cortarse el cabello, a diferencia de los que hacían voto de nazareato, ellos no podían cortarse el cabello y podían beber vino, a diferencia de los que hacían voto de nazareato, de que estos no podían beber vino. Y aquí hay un gran matiz sobre el tema de la bebida social, que pues la hemos tocado en el seriado de los asuntos de opinión. Este niño se iba a convertir en el Salvador de Israel, de la mano de los filisteos. Y aquí nosotros vemos que Dios, aún en medio del pecado del pueblo, les prepara por gracia y misericordia un plan para liberarlos, para ayudarlos. Y la esposa de Manoah, asombrada por la aparición de este ser, le cuenta a su esposo lo sucedido y describe al ser que se le apareció como, miren lo que dice ahí, un varón, oído, un varón, y cualquiera diría, esta teofanía, Dios se redujo al nivel de un ser humano o muy similar a los humanos, pero ella dice, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Esto nos está describiendo el grado de la teofanía, ¿sí? O sea, Dios se despoja un poco de su gloria, el verbo, y se reduce al nivel de un ángel. El aspecto es como el de un ángel, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni él tampoco me dijo su nombre. Hasta aquí la interacción con la madre de Sansón. Ahora observen la interacción con el padre de Sansón. Vamos a leer estas líneas, Jueces capítulo 13 del 8 al 14. Lo leo. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios, ángel de Jehová el mismo, volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Qué curioso, ¿no? Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le respondió, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo? ¿Cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo crío? Le está preguntando. ¿Qué debemos hacer con él? Versículo 13. El ángel de Jehová le responde a Manoah y le dice, la mujer se va a guardar, se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra mientras está en ese estado de embarazo y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. En cuanto al niño, el corte del cabello y si uno lee las leyes levíticas también dentro del voto de nazareato no bebían vino los que hacían esta clase de voto, sea temporal o sea por siempre. Manoah. Manoah después que escucha la información por parte de la esposa que vemos ahí en el texto, no se conforma. Su reacción inmediata es orarle a Dios. Primeramente le ora a Dios y le pide que ese varón que se le apareció a mi esposa vuelva y se aparezca y me explique a mí directamente cómo es que debo criar, cómo debo criar al niño. Versículo 8, ahí está. En esa época donde la opresión por parte de los filisteos era fuerte y la esperanza de que Israel sobreviviera estaba lejos, Manoah como que capta la idea de que el niño que va a tener, el hijo que van a nacer, no va a ser un hombre común, sino un instrumento de Dios, y por eso es que le pide a Dios instrucciones específicas para saber cómo criarlo. Le pide explicación a este varón angelical que se le apareció que explique cómo criarlo. Dios escucha la oración y Manoah recibe la visita del ángel. Bueno, primero se le aparece a la mujer, como en la resurrección de Cristo, ¿no? Que Jesucristo se le apareció primero a las mujeres y lo hizo mientras ella estaba en el campo, como dice ahí el versículo 9. La esposa de Manoah inmediatamente corre
a avisarle a su esposo la aparición, y cuando Manoah llega, le pregunta directamente al ángel de Jehová: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y el ángel le responde con la afirmación: yo soy. Versículo 11, y lo voy a resaltar aquí. Verso 11: y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Voy a hablar sobre esto. Este yo soy no es el nombre de Dios, para tener claridad. Algunos que le quieren dar mucho tinte de divinidad al ángel de Jehová, que lo tiene y que es Dios, como lo hemos visto en esta lección, todo yo soy que se aparece en la Biblia dicen que es el nombre divino. Es como cada vez que Jesús en los evangelios dice yo soy, hay muchos que por admirarlo y exaltarlo al extremo, digamos, en la forma en que la Biblia no lo expresa, cada yo soy de Jesús lo interpretan como una alusión al nombre divino, pero hay que mirar el contexto y la cuestión de la temática que está cobijando aquí la situación. Lo que le está preguntando aquí Manoah al ángel de Jehová es si él es aquel varón que se le había parecido a su esposa. Él está respondiendo de manera sencilla: yo soy ese. Ese yo soy simplemente significa que sí, que fue aquel varón que se le apareció a su esposa, que era él mismo, ¿sí? El que se había aparecido antes. No es una referencia al nombre divino que se revela en Éxodo capítulo 3. Tengamos claridad. ¿Y por qué lo digo? La construcción gramatical de la frase, cuando uno la mira desde el hebreo, no en el español, porque en el español resulta siendo la misma, yo soy de Éxodo 3, pero en el hebreo es diferente, es diferente. Aquí es otra expresión hebrea. Para los que gusten indagar sobre este asunto, los animo a que tomen un interlineal del texto hebreo y noten, comparen Éxodo 3 con este Jueces capítulo 13, verso 8, y van a notar la diferencia. Así que esta es una declaración de identificación. Sí, yo soy ese varón que se le apareció, pero no está describiendo el nombre divino. Importante que lo tengamos en cuenta. Hay otros textos donde sí, efectivamente, el yo soy es el nombre divino, pero eso se debería indagar también con mucho cuidado y mirando bien los contextos. Entonces, Manoah, al confirmar que sí fue aquel varón que se le apareció a su esposa, él no duda de la promesa de que van a tener un hijo, pese a la esterilidad de su esposa. Está tan entusiasmado Manoah que ya estaban pensando en cómo criarlo y cómo obedecer las instrucciones precisas para cumplir con su parte en la crianza del hijo que iban a hacer. Esa actitud es un ejemplo para todo padre hoy día, ¿no? No basta con recibir hijos y tenerlos ahí como bendición. Hay que preguntarle a Dios siempre cómo criarlos en su voluntad. Eso es lo que está haciendo Manoah. La fe de Manoah se expresa en una responsabilidad, y la pregunta de él refleja el deseo de obedecer en detalle lo que Dios le dijera con respecto a la crianza de Sansón. Así deberíamos actuar todos los padres cristianos. Antes de ponernos a criar hijos, preguntarle a Dios cómo hacerlo y hallar de parte de él respuesta para saber entonces hacerlo bien. El ángel, ¿qué le dice el ángel de Jehová? Le reafirma las instrucciones que le había dado a la esposa. El niño debía cumplir ciertas reglas. Ella también durante la gestación debía abstenerse de vino, de sidra, de muchas cosas, ¿no? No comer cosa inmunda. El niño no debía cortarse el pelo. Ahora, yo lo que quiero resaltar aquí es la autoridad divina con la que este mensajero o el ángel de Jehová habla. Notes esa autoridad divina. El ángel de Jehová le responde a Manoah con una frase que refleja su naturaleza y autoridad divina. Le dijo en el versículo 13, miremoslo ahí: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas, observen, las cosas que yo le dije. Y el verso 14 al final: guardará todo lo que le mandé. Habla en primera persona.
esa manera de hablar no es igual a la forma en que los ángeles comunes hablan. Él habla como con autoridad propia, en primera persona, las cosas que yo le dije, todo lo que yo le mandé. Y aquí el ángel se está colocando o elevando al nivel de Dios mismo, confirmando que sus palabras son las mismas palabras de Dios. Esa manera de hablar que no la muestran los otros ángeles dirían, haga lo que Dios le mandó o lo que Jehová me dijo que te dijera, etcétera. Así hablarían los demás ángeles. Este habla con autoridad propia, reforzándonos desde ya la idea de que este ángel es una teofanía, una aparición de Dios en forma visible. Ahora observemos aquí lo que sigue en el texto de Jueces capítulo 13. Manoa indaga sobre la identidad del ángel. Empieza a indagar, ¿quién será este varón que se me apareció? ¿Quién es? Como hicieron los otros, ¿no? Los que ya hemos visto, los que ya hemos indagado en esta serie. Vamos a leer Jueces 13 del 15. Jueces 13 del 15 al 18. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Vamos a mirar a qué se refiere esto. Manoa recibe la revelación sobre el hijo que le van a hacer, ¿no? Eso es lo que le está informando el ángel de Jehová. Y busca una manera de ser hospitalario con este visitante. Le ofrece un cabrito, pero oído a esto, el cabrito que iba a sacrificar Manoa no iba a ser usado simplemente para alimento y hospitalidad para con este varón. También iba a ser usado en un sacrificio o holocausto de adoración a Dios. ¿Lo sabemos por qué? Lo vamos a leer más adelante. Por ahora les doy ese adelanto, ¿no? Preparemos un cabrito, pero lo que había en la mente de Manoa era ofrecer un sacrificio a Dios, un holocausto como adoración a Dios en gratitud, ofrecería un cabrito y luego ese cabrito se lo iban a comer y lo iban a compartir con el ángel de Jehová que se les había manifestado en este caso, ¿no? Ahora, yo quiero que observemos algo. A diferencia de las otras teofanías que ya hemos estudiado, donde Dios comió con los hombres los alimentos que ellos le ofrecieron, como Abraham, como Lot, aquí el ángel rechaza comer por una razón que vamos a mirar, porque tenía un propósito. Ahora, miremos el verso 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, aquí el ángel obviamente es omnisciente, sabe las intenciones de Manoa, no era simplemente un animal para consumo, sino hacer holocausto, lo que les dije ahorita, le dice, ofrézcaselo a Jehová. Pero hay una aclaración, y no sabía Manoa que aquel varón con el que estaba frente a frente, cara a cara, fuera el ángel de Jehová. Entonces, está rechazando el ángel de Jehová comer, cosa que no hizo con Abraham, cosa que no hizo con Lot, pero no porque él no fuera Dios, como algunos que niegan la divinidad del ángel de Jehová tratan de hacerlo ver ahí, porque dicen, no, es que como ahí dice ofrécelo a Jehová, eso significa que este ángel no es Jehová, él es un ángel común. Así lo interpretan los que niegan la teofanía. Pero vamos a ver el por qué aquí el ángel de Jehová rechaza comer y si va a hacer holocausto dice que se lo ofrezca a Jehová. Vamos despacio porque ahí no está negando él su divinidad. El ángel de Jehová le dice a Manoa que si piensa ofrecer holocausto, oído a esto, ofrecer un holocausto siempre tiene un sentido de adoración, adorar. No van a ofrecer holocausto para nada más, sino para qué, para adorar a Dios, adorar a Jehová. Manoa, siendo israelita, pues adoraba no ídolos paganos, sino adoraba a Dios.
el ángel le dice a Manoah que si piensa ofrecer un holocausto de adoración, por supuesto, se lo ofrezca a Jehová. Ahora, oído, no porque esté negando el ángel que él era Dios, que él era Jehová mismo. No por eso, sino porque Manoah no sabía ante quién estaba presente. Ahí lo dice el texto, lo voy a resaltar. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. La actitud del ángel de Jehová ocurre porque Manoah quería ofrecer un sacrificio para Dios, pero Manoah no sabía que ese ángel era Dios mismo. Nótese que Manoah le habla al ángel sin saber que él era el ángel de Jehová. Si fuera un ángel común, esta aclaración sobraría. Si este ángel de Jehová fuera un ángel común y corriente, aclarar que Manoah no sabía que fuera el ángel de Jehová en un contexto donde se va a ofrecer un sacrificio de oración, perdería todo su sentido. Ahora, ahí lo que nos está indicando es que el ángel lo que está buscando es algo. El ángel de Jehová quiere manifestarle a Manoah que él es Dios, pero no se lo está diciendo de manera directa. Lo que le sugiere es, si vas a ofrecer un sacrificio, ofréceselo a Jehová, un holocausto, ofrézcaselo a Jehová, es para ver qué hace Manoah, cómo reacciona, a ver si piensa si el ser con el que está hablando es Dios o si sigue creyendo que es un ángel común y corriente o un enviado o un profeta, porque muchas cosas podían pasar por la cabeza de Manoah, menos de que él fuera Dios. Entonces, es una forma de incentivarlo a pensar. Y el texto dice, y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Ahora, luego Manoah como que empieza a despertar, empieza como que a carachas, perdónenme esta expresión, ¿no? Obviamente Manoah no hablaba así, pero pensó, ¿quién será este hombre? Habla con autoridad divina, ¿sí? Y dice que le ofrezca a Jehová, no sabía que era el ángel de Jehová, entonces le pide el nombre. Versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pero todavía sin saber que él es Dios, ¿no? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos, le dice. La petición, vamos a estudiar esta parte. ¿Quieres saber el nombre del ángel? Ahí está, verso 17. Manoah quería saber el nombre de este ser que tenía enfrente sin saber todavía que él era el ángel de Jehová, que era Dios mismo, porque quería, y ahí lo dice, te honremos. Vamos despacio con esta terminología. Muchos creen que esta honra significa adoración. No es así. Primero, Manoah no sabe que él es Dios. Manoah no sabe que este varón, el ángel de Jehová, el que se le apareció, es Dios. Es una teofanía. Él está pensando otra cosa, posiblemente un ángel común, posiblemente un profeta, pero no tiene la más mínima remota idea de que sea el ángel de Jehová, que sea Dios, que sea una teofanía. Entonces, si Manoah está diciendo que lo va a honrar, luego dice en el verso 17, quiero saber tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra de que el niño nace, te honremos. Si él está pensando en honrarlo en un sentido de adoración, va a pecar. Manoah no pensaba en pecar porque adorar a un ángel común es pecado, ¿no? Y Manoah no está diciendo eso. Obviamente, si el contexto lo está mostrando como un hombre fiel a Dios, no podemos nosotros suponer que aquí pensaba adorar a este ángel sin saber que él era Dios. Bueno, al menos no hubiera pecado, lo sabemos porque él es Dios, ¿cierto? Pero él no lo sabía. Entonces, si él pretendía honrarlo en el sentido de adorarlo, sin saber que era Dios, iba a cometer idolatría. Y por supuesto, esa no es la idea del texto. ¿Qué sucede con el término honremos? Porque dice, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Bueno, en el hebreo, el término honrar aquí es kabet. Kabet. Ese es el término hebreo. Y según los léxicos, ese término significa esto.
dar peso, se puede, o sea, dar fuerza o darle honra a alguien o darle un reconocimiento, pero no se usa ese término en el sentido de adoración, en el sentido de rendir culto. No ese es el término hebreo con el que se suele referir a la adoración a Dios o a la honra hacia Dios. Esto es una honra que se le da a padre, a madre, como dice la ley, honra a tu padre y a tu madre, o que se le da a las personas que tienen ciertos méritos, a los reyes. El término hebreo es kabed, significa dar un reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Manoa al ángel de Jehová? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, tu profecía, posiblemente pensando que es un profeta, un ángel o un ángel celestial, te honremos, te recordemos, te demos un reconocimiento. Eso es lo que le está diciendo Manoa en estas líneas. Ahora, si hubiera dicho honrar en el sentido de adorar, el término para adorar es distinto en el hebreo. Sería hista shabbat, que esa sí traduce postrarse o rendir culto, pero esa no es la que aparece en el original, aquí en el versículo 17 de Jueces 13. Ahora, todo esto es importante saberlo, porque Manoa todavía, mire lo que dice el verso 16, lo repetimos, y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces, no está solicitándole el nombre para adorarlo, honrarlo en el sentido de adoración, sino en el sentido de darle un reconocimiento, ¿sí? No está diciendo que lo va a honrar para postrarse y rendirle culto. ¿Por qué? Porque él todavía no es consciente de quién es la persona con la que está hablando. Entonces, el término de luz honrar o en el hebreo kabed por parte de Manoa es importante. Manoa no está pensando que el ángel que tiene enfrente fuera Dios mismo. Pensaba tal vez en un ángel común o en un profeta enviado por Dios, y por eso lo que busca Manoa era adorar a Dios con un holocausto, luego darle a comer del cabrito que iba a sacrificar y hacerle un reconocimiento a la persona que le estaba hablando. Eso es lo que está por la mente de Manoa según el texto, y por eso le pregunta por el nombre. Y el verso 16 enfatiza, todavía Manoa no sabía que fuera el ángel de Jehová. Ahora, vamos a la cuestión. Versículo 18, el que sigue. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Noten cómo lo leo. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Noten cómo lo leo. Porque aquí la Valera, la Reina Valera 1960, nos pone la frase que es admirable entre un signo de interrogación. Ese signo de interrogación debió estar con al final del término nombre. O sea, ¿por qué preguntas por mi nombre? Cierra el signo de interrogación ahí. Y luego lo que viene es una afirmación. Es admirable. ¿Por qué hago este énfasis? Aquí es importante estudiar la respuesta del ángel. Menos mal que la Reina Valera hizo algo importante para hacer esta distinción que les estoy mostrando. No es que yo esté en contra, que alguno dirá, el hermano Germán está modificando la Biblia. No, yo quiero que miremos la pregunta que le hace el ángel de Jehová. Es una pregunta a manera de respuesta. Manoa le pidió el nombre y el ángel de Jehová le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Observen, hermanos, ese primer qué. Lo resalto ahí en color verde. Tiene tilde. En cambio, nótenlo y en sus Biblias léanlo. El segundo que, lo resalto en amarillo, está sin tilde. Eso tiene que significar algo, eso tiene que implicar algo, ¿no? Ahora, esto se resuelve yendo al texto hebreo, pero aún en el español, la Reina Valera, aún que le pone tilde y al otro no. Entonces, la pregunta es enigmática. No significa la pregunta o no es la pregunta esto que voy a poner debajo parafraseando el texto. No se debe entender así, observen. ¿Qué te parece admirable de mí para que preguntes por mi nombre? Hermanos, ese no es el sentido
de la pregunta que hace el ángel de Jehová. Podemos tachar ese sentido, ¿sí? El sentido es, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Ahí haces una afirmación. Su nombre es admirable. Bueno, ¿cómo salimos de duda? No pensemos que el hermano Germán me está enredando con lo que quiere decir. No. Primero noten que el que cambia. Uno tiene tilde, el otro no. El problema es el signo de interrogación al final. Pero miren cómo ese texto, la versión Biblia de las Américas, la virtió. Observen, Biblia de las Américas. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? ¿Notan? Ese sí es el sentido del texto que ya lo voy a explicar. Otra traducción de la Biblia para que no nos quede la menor duda de que el sentido que les estoy exponiendo es el sentido original del texto. Palabra de Dios para todos, dice. ¿Para qué preguntas mi nombre? Y ahí cierra el signo de interrogación. Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Impresionante, ¿no? El ángel de Jehová le dice que su nombre es muy maravilloso en un sentido de que es incomprensible para el ser humano. Este sí es el sentido. Bueno, la Reina Valera lo transmite así. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Pero ese que no es como si le preguntara, ¿qué es lo que le admiró? ¿Qué es lo que le impresionó de mí? No ese es el sentido, sino le está declarando, el ángel le está diciendo de manera indirecta, vea, mi nombre usted no lo puede entender, mi nombre es superior, sublime. Es una forma del ángel incentivar a Manoah que piense con quién está hablando cara a cara, porque él no sabía que tenía a Dios de frente, al ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová como que le está tocando ahí una vibra para que él piense y diga, uy, yo estoy es delante de quién, de Dios, ¿sí? Pero aún así Manoah no caía en cuenta. Esa declaración del ángel de Jehová para con Manoah es entonces una insinuación clara de que él es un ser divino y Manoah no lo sabía, dándole a entender de que él no es un ángel común. Pero hay algo más impresionante, mis hermanos, en estas líneas, y esto a mí me fascina. Como bien dice, es admirable, es maravilloso, ¿sí? El ángel de Jehová le dice, es admirable. Bueno, Biblia de las Américas, es maravilloso su nombre. Es demasiado maravilloso para que lo comprenda el ser humano, ¿sí? Ese término admirable, lo voy a encerrar acá, admirable. Ese término admirable, en el idioma hebreo, en el hebreo bíblico, es este, peli, peli. Así traduce. Español, admirable. Hebreo, peli. Los invito a ver un léxico, el léxico de Swanson. Este léxico, y ahí está la nomenclatura Strong para los que gusten averiguar el término hebreo, H de hebreo, y el número del término es 6383. Este léxico dice que ese término admirable significa esto: maravilloso, fantástico, más allá del entendimiento, o sea, relativo a lo que es imposible de entender, con un foco en este hecho como un maravilloso misterio positivo. Ese término admirable alude a aquello que está más allá de la comprensión del ser humano, alude a aquello que es imposible de entender para el ser humano a menos que Dios lo revele. O sea, el nombre del ángel no es como Miguel, Gabriel, no es un nombre de esa categoría, es un nombre muy maravilloso que los seres humanos no pueden entender. Es un nombre que esconde un significado y adivinen, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿en dónde está ese nombre? Es el de Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, el ángel de Jehová se metió en la zarza, en una llama de fuego, y Moisés le preguntó, dime cuál es tu nombre, y él le reveló el nombre, yo soy
el que soy. Ese nombre, yo soy el que soy, es un nombre admirable en el sentido de que está más allá del entendimiento, imposible de entender para el ser humano a menos que Dios lo revele. No es como un nombre como Miguel o Gabriel. Es el ángel le está insinuando, vea, mi nombre es el nombre inentendible. Y Manoa como que no captaba la idea, pero es el ángel de Jehová tratando de hacerle caer en cuenta a Manoa cuál es su identidad. Aquí no terminamos con lo sorprendente. El nombre de este ángel de Jehová no apunta a un nombre común, apunta al nombre de Éxodo, ¿cierto? Al nombre de Dios. Porque solamente el nombre de Dios, mis hermanos y oyentes, trasciende la categoría de los mensajeros creados cuyos nombres sí son comprensibles. No, el ángel no revela un nombre o no dice mi nombre se puede entender, sino es incomprensible, maravilloso en ese sentido. Y esto solo aplicaría a Dios, al yo soy el que soy, Éxodo capítulo 3, ¿sí? Pero hay algo más. Con este nombre o con este término se nos está dando a entender de que se trata de Jesucristo, el verbo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, yo les invito a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Profetiza la venida de Cristo en la encarnación, después de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traduce Dios con nosotros. Ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6 se dice, porque un niño nos es nacido, hijo, el hijo de Dios, el verbo, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, como dice ahí, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí el término admirable en el hebreo es pele. En Jueces 13, versículo 18 es peli. Cambia solamente una letra, pero la raíz es la misma. Ahora, es obvio que en Isaías 9:6 ya estamos vislumbrando no al Padre, no al Espíritu Santo, sino a la persona del Verbo, a Jesucristo. Este ángel de Jehová se identifica con el mismo término, admirable. Por ende, podemos decir con plena certeza y seguridad quién era el ángel de Jehová o qué persona de la divinidad era el ángel de Jehová. Apunta a una teofanía de Jesucristo antes de que se encarnara en la Virgen María, antes de la encarnación. Entonces, hermano, esto es impresionante, ¿no? El pasaje nos muestra lo siguiente. Manoa está tratando al ángel de Jehová como a un hombre o como a un ángel común, quiere darle honra en el sentido de respeto, reconocimiento, pero el sacrificio se lo va a hacer ¿a quién? A Dios, ¿sí? No se daba cuenta de que el que tenía enfrente era el ángel de Jehová. Entonces, ya viene al final, como este Manoa fue un poco tardo, duro para entender quién era el que estaba enfrente, le tocó al ángel manifestársele realmente como era, y viene la revelación teofánica. Jueces capítulo 13 del 19 al 23. Observe. Manoa tomó un cabrito y una ofrenda. O sea, va a ser el holocausto de adoración a Dios, agradecido porque va a tener un hijo. Y los ofreció sobre una peña ¿a quién? A Jehová. O sea, no reconociendo al ángel de Jehová como Dios, sino a Jehová, pensando que ese hombre que estaba frente a él era otra persona. Pero entonces interviene el ángel, venga, este no me captó la idea, ya le he dado señas y no agarra la idea, entonces el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. ¿Qué milagro hizo? Observen. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, mire el milagro que hizo, la llama del holocausto subió hasta dónde? Hacia el cielo. ¿Eso a qué les recuerda? La columna de fuego cuando Israel estaba siendo rescatado de Egipto cruzando el mar. La llama, el milagro fue que la llama subió hasta dónde? Hasta el cielo, ¿sí? Entonces,
hace el milagro, hace el milagro, sube hasta el cielo y luego el ángel de Jehová subió en la llama del altar. Se metió, el ángel de Jehová se mete en medio de la llama de fuego que va hasta el cielo y se va para el cielo. Ahí sí, yo creo, ahí sí inmediatamente se asusta Manoa porque digo, no, el que se me apareció es Dios y ante los ojos de Manoa y de su mujer, e inmediatamente mire el efecto, los cuales se postraron en tierra. Ya no les queda la más mínima duda, no, el ser que se me apareció no es ningún profeta, no es ningún ángel común, es Dios, es el ángel de Jehová que es Dios mismo y hizo lo mismo que en los tiempos de Moisés, en una columna de fuego ascendió al cielo, entonces no queda de otra, dijo Manoa, ahorita sí, me postro a tierra y lo adoro porque el que se me apareció era Dios y no lo sabía. El momento culminante, hermanos, es aquí cuando la llama sube hacia el cielo y el ángel se mete ahí en medio de la llama de fuego y asciende al cielo. ¿Qué demostró con eso el ángel de Jehová? Que el holocausto, primero, estaba siendo recibido por él, porque él es Dios. La llama está subiendo al cielo milagrosamente, pero ¿quién es el que está en medio de la llama? El ángel de Jehová es el que se mete en medio de la llama. Es una señal diciéndole a Manoa, tu holocausto de adoración, yo, el ángel de Jehová, lo estoy recibiendo y asciende y se va para el cielo, recordándoles entonces que él, o haciéndoles caer en cuenta que él era una teofanía, una manifestación de Dios. Ahí yo creo que ya se les acabó las dudas, ¿no? ¿Quién era ese ángel? ¿Cuál es su nombre? Le preguntó Manoah en ignorancia. Ahí ya les quedó claro que el que se les apareció era el gran yo soy. Con eso el ángel les muestra su identidad divina. Y recordemos, hermanos, los holocaustos de adoración solamente pueden ser dirigidos a Dios, no a un ángel común ni a un ser humano. El ángel, a través de esa acción milagrosa, les dijo de manera indirecta pero clara que él era Dios, que se había manifestado en forma de ángel y que les aceptaba el sacrificio de oración que estaban ofreciendo. Con todo esto claro, mis hermanos, por parte del ángel de Jehová para con ellos, la reacción de Manoah, ¿cuál fue? Postrarse y rendirse en adoración ante Dios porque el que se le apareció era el verbo de Dios. Se postraron para adorar a Dios porque entendieron inmediatamente que habían estado ante la presencia de Dios. Posiblemente lo mismo que se dijo en las otras teofanías, esa tierra, ese lugar ya era santo por la presencia de Dios ahí. Y entonces inmediatamente viene la reacción también. Bueno, vi a Dios cara a cara, ¿qué me va a pasar? Observen lo que dice el verso 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Las teofanías fueron exclusivas, momentáneas y no volvieron a suceder. Y dice, entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Entendió, uy, no, yo ante quién estuve, cara a cara fue con el ángel de Jehová. No, qué barbaridad lo que me ha pasado. Y yo tan terco, tan necio, tan torpe de no saber quién era, y él me dio indicios, me dijo que su nombre era admirable, etcétera, habló con autoridad y yo no capté la idea. Entonces Manoah dijo, pensó esto, verso 22, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos. Nos vamos a dentro de poco nos estamos muriendo. ¿Por qué razón? ¿Qué dice Manoah? Porque a Dios hemos visto. Yo me pregunto, los que enseñan y los que dicen que el ángel de Jehová no es Dios, que no es una teofanía, ¿qué harán con todos estos textos, con toda esta serie que he dado? Desde Génesis hasta ahora, hasta Jueces, siempre se ha mostrado que es una teofanía, que es Dios, pero algunos siguen enseñando pues que no es una teofanía y pues bueno, sería bueno que consideraran esa postura. Le responde la mujer de Manoah a Manoah y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Primero, le aclara a ella a él. O sea, él era muy torpe, ¿no? Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. No les hubiera dicho que van a tener un hijo. Así que deje el susto, pero hermanos, no murieron. ¿Por qué? Porque aquí Dios no se les manifestó en su gloria eterna. Cuando una persona muere viendo a Dios, es como está en el texto de Éxodo cuando habla Moisés con Dios y le dice, muéstrame tu gloria.
o sea, todo tu esplendor, quiero ver tu esplendor. Ahí es donde Dios le dice, no, si ves mi gloria te vas a morir. En teofanía, lo que sucedía era que Dios se despojaba un poco de esa gloria sublime y se reducía al nivel de un ángel, tomaba una forma de ángel o en la más mínima tomaba una forma similar a los hombres y en la más baja fue cuando el verbo se encarnó. Entonces ahí se le pudo ver. Pero aquí lo que sucedió es que se les manifestó en qué forma, en forma de un varón con aspecto de ángel, por lo tanto no se iban a morir. Dios no tenía esa intención. Conclusión, mis hermanos, y culminamos esta lección. Este relato es interesante y nos afianza más en la idea de que el ángel de Jehová es Dios mismo, una manifestación, y ahora con más claridad, otra confirmación más de que apunta a ser la persona, no del Padre, no del Espíritu Santo, sino del Verbo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo manifestado antes de su encarnación en una forma de ángel. Eso lo sabemos por el término admirable que aplica a Cristo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Gracias por la atención que me prestaron. Espero que les haya gustado esta clase y que el Todopoderoso les siga bendiciendo.